Para hablar sobre el tema del rey emérito Carlos I, las investigaciones y señalamientos en su contra podría o cómo golpea políticamente al gobierno y en la situación actual en la que se encuentra con la pandemia. Bueno, es todo un tema porque, a ver, la monarquía en Europa en general tiene cierto reconocimiento, ¿no? No está asociado a, digamos, al lado opuesto que vemos desde este lado del océano, de que nos parece que las monarquías son antidemocráticas, ¿no? Entonces, no necesariamente, porque muchas de ellas, la mayoría en Europa, se ha construido sobre ciertas bases sólidas, más en una cuestión histórica, de tradición, y hay quien dice mejor una monarquía como la de Noruega que una república como la de Siria, ¿no? Eh, y de alguna manera, y aunque son una suerte de ornato, tienen que ver con esa parte más histórica. Y mientras no haya ruido, no haya ruido en las monarquías más allá de esa parte formal o en algunos sentidos protocolaria, pues entonces no pasa nada. El problema con la monarquía en España es que si bien la figura de Juan Carlos tuvo una presencia importante y reconocida durante la transición española, cuando muere Franco, deja todos los poderes al rey Juan Carlos, entonces muy joven, y él tiene el tino, Juan Carlos, de asesorarse de sus profesores y hacerles caso, nombrar un presidente y en lo posible permitir que se convoquen a elecciones, ¿no? Y esa transición española que ha sido muy aplaudida en diversas partes del mundo, también tiene que ver con el papel que entonces tuvo el rey Juan Carlos y posteriormente en el 81 cuando hay un intento de golpe de Estado y otra vez el rey Juan Carlos interviene para, digamos, poner las cosas en orden, aunque pues años después salen algunas versiones de qué tanto fue ajeno o no, qué tanto contribuyó a, a que ese intento de golpe de Estado no fructificara. Pero más allá de eso, hubo siempre un reconocimiento e incluso en cuanto a la convivencia, la Constitución del 78 permite no solo esta distribución rara que hay en España, que es casi medieval, pero que es esta conformación en comunidades autónomas, donde a diferencia de una federación, esta composición en el Estado español marca diferencias según la comunidad autónoma de que se trate, pero al fin y al cabo es una serie de reglas de convivencia que se han respetado durante el tiempo. El problema es que hay una serie de factores que se han juntado en los últimos años, porque hace 20 años, digamos, incluso la hija del rey Juan Carlos, Cristina, se casó con Iñaki Urdangarín, un jugador del Barça, del equipo de balonmano, y hasta ahí todo estaba muy bien, porque incluso escogieron la ciudad de Barcelona para casarse. Esto, digamos, había todavía un reconocimiento popular importante hacia la figura de la corona, pero después todo se fue descomponiendo, ¿no? La propia figura de Iñaki Urdangarín, ¿no? Yerno del rey Juan Carlos, del rey emérito, amigo, ¿no? Y cuñado del rey Felipe VI, pues también que empezó ahí a hacer negocios turbios, meterse en temas, defraudando al fisco, y que lo tienen ahora en la cárcel, ¿no? Porque además salpicó ahí un poco a su esposa, a la infanta Cristina, y en esa misma época, hace algunos años, pues empezó, digamos, a desplomarse también la figura de un rey Juan Carlos, antes reconocido y después ya, digamos, cazando elefantes, ¿no? En África, y después lo que sale después, lo que sale posteriormente es, bueno, que estaba incluso en compañía de esta mujer, su amante, que le llaman su amiga especial, en español mexicano se llama amante, ¿no? Karina Larsen, y
Y ahora, pues, han salido más cosas, ¿no? Temas de desvío de recursos, negocios bastante turbios, recepción de dinero de los árabes, y ahora, bueno, un poco con la carta esta de ayer, donde dice, bueno, primero en 2014 su abdicación al trono, ¿no? Llega en su lugar entonces su hijo Felipe VI, pero los escándalos no cesan y ahora, pues con una carta se va, ¿no? Se va exiliado, parece que a República Dominicana, aunque no se sabe muy bien, en un momento complicado para España, ¿no? Porque venimos apenas después de 3 años complicados, sobre todo por el tema catalán, donde también se estrenó de muy mala manera el rey Felipe VI, tenía una posición bastante mediocre en cuanto al conflicto catalán, y ahora la composición misma del gobierno en coalición con Unidas Podemos, donde incluso este socio en el gobierno dice, a ver, ¿cómo que se va? ¿No? O sea, más de un español dice, ¿pero por qué se va? Hay que rinda cuentas, ¿no? Y el tratamiento de la justicia hacia la corona, si se juntan todos estos episodios, contrasta de manera muy importante con cómo la justicia ha tratado, por ejemplo, a los presos catalanes, ¿no? Electos como diputados o eurodiputados o senadores, ¿no? Entonces, este es un escenario bastante complejo que vuelve a poner sobre la mesa si conviene mantener o no la monarquía en España o ya apostar a otra cosa. Justo hacia eso va una segunda pregunta. ¿Los señalamientos podrían tener alguna imputación real contra el rey emérito? Pues en principio sí. El problema es que goza todavía de una suerte de impunidad, ¿no? Y aunque incluso en el Congreso de los Diputados se trató de discutir este tema, lo cierto es que el PSOE, el Partido Socialista en el gobierno, con esa deuda quizá histórica hacia el rey Juan Carlos de hace 40 años, eh, pues hace difícil que esto pueda prosperar, ¿no? Entonces, simplemente se pusieron los obstáculos legales para ello, también los obstáculos políticos, pero, digamos, en estricto sentido, y habría que ver cómo queda esta figura ya en el exilio, ¿no? Porque es una figura en el exilio con cargos que hay quien hacía el contraste con el presidente catalán Puigdemont, ¿no? A él, cuando se fue, todavía no había cargos ni siquiera muy claros y decían que estaba huyendo. Pero ahora de Juan Carlos se dice, no, no, no está huyendo, se está autoexiliando. Bueno, si hay temas ilegales, pues tendría que responder, ¿no? Más que decir, ya me voy para no estorbar, pues mejor quédese y rinda cuentas, ¿no? Entonces, esto va a cobrar factura al gobierno, otra vez distintas posiciones. Este gobierno ha sido muy polémico, ¿no? Se ordenó, por ejemplo, la exhumación de Franco, ¿no? O sea, y de una manera simbólica se le revive a Franco porque estuvo en el debate muchos meses hasta que el Tribunal Constitucional intervino y dijo, sí, ya, ¿no? Que se quede en otro lado este señor, intervino la iglesia, en fin. Se ha complicado mucho el panorama y como están las cosas, quizás sí es momento de repensar. Ya se había planteado desde el 2014, se volvió a plantear después del conflicto catalán si la conformación política y administrativa que tiene España funciona en esta época, ¿no? O habría que revisarla, y quizá sí, ¿no? No se ha querido tocar la corona casi por nadie, pero a lo mejor es un buen momento, ¿no? Porque si no, puede sí cobrarle factura al actual gobierno, este gobierno de coalición, además de manera inédita, se han repartido los espacios entre el PSOE y Unidas Podemos, y donde también hay otros socios menores que también están pidiendo se rindan cuentas, ¿no? Entonces, es una situación compleja y quizá es una oportunidad para sí revisar la conformación del Estado español. Entonces, ¿cree que este camino lleve a replantear el mantener o no la corona española? Digo, una vez entendiendo el contexto de que mucho o se ha hecho encuestas respecto a que la salida del rey Carlos pues se entiende como
eludir su responsabilidad, ¿no? En algún momento se ha planteado esa parte. Entonces, ¿cuál es el camino que ve usted que pueda traer este caso? Sí, ojalá, ¿no? Para mí sería deseable, ¿no? Y yo creo que para muchos demócratas y republicanos sería deseable que se revisara esto, porque, digamos, la monarquía no estorba mientras ayuda, ¿no? De alguna manera. Ahora la monarquía no solo no ayuda, sino que sí estorba y muchísimo, ¿no? Porque le está haciendo un ruido innecesario al gobierno actual. El presidente Felipe no tiene una narrativa propia, no ha sabido construir nada, ¿no? Es un hombre, ¿no? Al parecer, pues sí, joven, más o menos, digamos, con buena presencia física, pero poco más, ¿eh? No ha hecho nada relevante, al contrario, cuando ha tenido que intervenir lo ha hecho fatal, entonces estorba mucho. Y sí, pues se antojaría deseable que se revisara la conformación, no solo por esto, sino porque hay otros elementos ahí. Ya en algún momento en la Segunda República Española se hizo un referéndum, ¿no? Y la gente dijo, no queremos la corona, ¿no? Después del golpe de Estado y la dictadura franquista, la historia cambió, pero ahora estamos en otro momento donde igual convendría replantear este asunto, porque además, por ejemplo, en Cataluña, más del 70% de la población rechaza la corona, ¿no? Quizá en Euskadi también, y entonces sucede lo contrario quizá en el centro, como en Madrid o en Andalucía, en el sur, pero creo que es un buen momento. Esta crisis puede ser una oportunidad para ello, ¿no? Y para ayudar a fortalecer no nada más la relación con la corona, sino ir mucho más adelante y replantear quizá que el Estado español pueda convertirse en una federación. A lo mejor con esto también se salvan muchos de los conflictos con las comunidades autónomas, por ejemplo. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Ok, muy bien, pues gracias. Me dices dónde aparece parte de la entrevista.